Vale, pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy vamos a dar una charla que creo que es de gran importancia para pacientes con CMT, como es la cirugía del pie. Y para ello contamos con dos expertas en la cirugía del pie, como es la doctora Inmaculada Moracia y la doctora Patricia Villanueva, que son del Instituto Internacional de Cirugía Ortopédica del Pie y que desde su conocimiento y experiencia pues nos van a contar las últimas técnicas en cirugía, el posoperatorio y luego la recuperación. Entonces, bueno, esperemos que sea de gran interés esta charla y sin más, damos paso a la doctora Inma Moracia y Patricia Villanueva. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a Roberto y a la Asociación CMT España por su invitación pues, a dar esta charla y a darnos a conocer a todos los pacientes pues, que hoy en día nos acompañan. También, bueno, pues dar las gracias precisamente a eso, a los pacientes, a los familiares por estar ahí, por acompañarnos ahora, darles la bienvenida. Y bueno, pues vamos a ver, como ha dicho Roberto, espera un momentín. Yo soy la doctora Inmaculada Moracia y hoy tenemos también con nosotros a mi compañera, la doctora Patricia Villanueva. Las dos somos las componentes del Instituto Internacional de Cirugía Ortopédica del Pie, que está localizado en Madrid. Y bueno, pues vamos a intentar explicar de una forma pues un poquito práctica y pues muy visual cómo es la cirugía y cómo ayudamos nosotros en ICOP a los pacientes con problemas pues en el pie y en los miembros inferiores con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poco viendo una imagen de un paciente esta patología, con una deformidad a nivel de los pies que tiene Charcot-Marie-Tooth y vamos a ver cómo camina, ¿no? Que muchos pues podéis veros un poco identificados con esta situación. Aquí le vemos cómo, bueno, pues tiene una deformidad en los pies, vemos cómo va caminando, no puede levantar el pie completamente del suelo, no tiene una dorsiflexión activa. Eso le obliga, como vemos, a levantar la rodilla para caminar, para no tropezar. Es un poco esa marcha que se conoce como marcha en estepaje. Una deformidad a nivel del talón pues en varo, muy inclinado hacia adentro. Muchas veces utilizamos así términos un poco técnicos, pero bueno, yo también un poco quiero ir explicándolo para que lo entendáis. Y bastante cabo, es decir, no tiene mucho arco plantar, prácticamente no apoya el talón, tiene un equinismo. Y bueno, pues este paciente acudió a nuestra clínica y él quería mejorar su situación, sobre todo en cuanto a la estabilidad a la hora de caminar, para evitar pues caídas y tropiezos que tenía con frecuencia. Y bueno, pues le operamos y realizamos una cirugía que luego vamos a explicar un poquito con más detalle, pero vemos ahora un poco, pues después de la intervención, a los 6 meses, como este paciente tiene una forma de caminar pues mucho más normal, ¿no? Una marcha en la que pues ya tiene una buena dorsiflexión del pie, ya no tiene que levantar las rodillas para evitar esos tropiezos, tiene una buena alineación de sus pies y de sus tobillos y por supuesto, pues no tiene que utilizar órtesis y sobre todo mejoró su estabilidad y su seguridad a la hora de caminar, ¿vale? Este sería otro ejemplo de pues, una deformidad mucho más grave, como veis en esta imagen. Es un paciente con una forma severa de Charcot-Marie-Tooth que se conoce como de Guérin-Chotaz y en este caso el paciente prácticamente no podía caminar sin ayuda externa o le ayudaban a alguien desde fuera o con un andador o en silla de ruedas. También le sometimos a una cirugía, vemos la gran deformidad que tiene a nivel de los dedos, también por el reclutamiento, pero bueno, es una deformidad de las más severas que hemos operado, ¿no? Y bueno, pues este paciente, después de operarle, lo vemos aquí, bajando las escaleras y no solamente eso, sino saliendo de su gimnasio después de hacer ejercicio y de hacer pues una actividad deportiva para mantener pues esa musculatura y la fuerza en sus pies, ¿vale? Entonces, ¿qué es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth? Bueno, pues es un poco redundante que hoy os vaya a explicar yo esto a vosotros, que seguramente conocéis muchas cosas y sabéis pues cómo es. Pero bueno,
Así, a grandes rasgos, es una neuropatía periférica, es decir, afecta a los nervios a nivel distal, sensitivo-motora, es decir, afecta tanto a la parte de la sensibilidad como a nivel motor, es decir, que afecta a los nervios que llevan la función o la inervación a los músculos, ¿verdad? Que mueven las articulaciones. Y también es hereditaria, aunque en algunos casos pues, aparece de nuevo de forma inicial, ¿no? Entonces, ¿eso qué provoca? Eso provoca una debilidad muscular progresiva. Esa debilidad pues conlleva que los músculos se vayan atrofiando y cada vez vayan funcionando menos. Uno de los que más afectan es precisamente aquellos que levantan el pie, que son los dorsiflexores, el tibial anterior, y por eso generalmente suelen tener un pie caído o un equinismo, ¿no? Y por lo tanto se va desarrollando una deformidad en el pie, como ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, a mí me gusta explicar un poco esto a los pacientes en base a un poco el símil de unas riendas de un caballo, ¿no? Porque en definitiva el sarcomaritud a nivel del pie, en la deformidad clásica, que estos son estos pies equinocabovaros, se produce un desequilibrio muscular. Entonces es como unas riendas de un caballo que si tú tiras con igual fuerza de un lado y de otro, pues el caballo va recto. Pero si tú tiras más de una rienda, el caballo se gira hacia un lado y si tiras de otra, se va hacia otro. Pues lo mismo pasa en el pie. En el pie y en el tobillo existen una serie de músculos que unos hacen una función y otros hacen la contraria, ¿verdad? Entonces, que son los antagonistas. Entonces, en el sarcomaritud muy frecuentemente se ven afectados dos tendones, dos músculos, que son el tibial anterior, que veríamos aquí en rojo, y el peroneo brevis, que no suelen funcionar mucho o muy poquito. Y entonces, el tibial anterior, si no funciona, que es el que levanta el pie, pero sin embargo, el tendón de Aquiles, que es el que hace lo contrario, baja el pie hacia abajo, si este funciona con normalidad, el tendón de Aquiles, ¿qué pasa? Que el pie se va poco a poco deformando en equino, porque este tiene mucha más fuerza. Y por otro lado, tenemos el peroneo brevis, que también suele estar muy débil o prácticamente no funciona, que es el que lleva el pie hacia afuera, y luego tenemos el tibial posterior, que funciona normalmente bien. Con lo cual, si este tira mal, el pie pues, se va deformando en varo, en cabo también, y luego ya pues, se produce una retracción de toda la musculatura plantar del pie. En muchos casos también, para intentar levantar el pie, se utilizan los extensores de los dedos y eso es lo que hace que muchas veces los dedos también estén en garra, que es una característica muy frecuente también en los pacientes con sarcomaritud, ¿vale? Bueno, esto ha sido un poquito, es así un poco más difícil de explicar, pero yo creo que más o menos se entiende. Si no, luego pues me podéis preguntar también. Esa es la deformidad más clásica, pues se puede decir que hay tantos pies diferentes de sarcomaritud como pacientes, es decir, cada paciente es un mundo y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque hay unos que sí, que el tibial posterior funciona más, en otros funciona menos, el tendón de Aquiles, o sea, es muy variable y cada paciente hay que explorarlo de forma exclusiva y de forma muy única, ¿no? Porque ya os digo que cada paciente es muy diferente. Entonces aquí tenemos un paciente con una deformidad más o menos moderada, pie cabo varo, bueno, este precisamente es el que hemos comentado antes, el hijo de una compañera que está conectada y bueno, pues tenemos una mayor deformidad en varo, también una gran inestabilidad en el tobillo y bueno, pues hay otros pies que no parece que tengan mucha deformidad, pero sin embargo a la hora de caminar pues tienen mucha dificultad. Una chica joven que notaba pues dificultad para caminar, fatiga, tropiezos, pues porque era una marcha también un poquito inestable y esto es un trayecto corto y no se aprecia muy bien, pero era así. Y luego, bueno, pues casos más severos, como os he dicho, de pies pues ya equinocabovaros, rígidos, con una gran deformidad, ¿vale? Entonces, a ver si paso para adelante. Ahí. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Efectivamente, existen formas de mejorar al paciente y de un poco aliviar todo esto que hemos visto, ¿no? Fundamental, la fisioterapia. Yo creo que la fisioterapia es algo que habría que hacerlo siempre, toda la vida, para el paciente con sarcomaritud. Y otras fórmulas bueno, pues que recientemente hemos visto de neuroestimulación, etcétera, etcétera, pues pueden ayudar. Pero al final, pues muchas veces pues eso, es algo que hay que hacerlo constante, que no hay que dejarlo y también pues es pesado, desde luego.
Las ortesis antiequino para evitar esa caída del pie, o plantillas, o diferentes dispositivos pues para intentar corregir. Y luego los zapatos ortopédicos, que esto ya se ve un poco menos hoy en día, pero que bueno, pues hay que hacerlos a medida y es un poquito más engorroso. El problema de las ortesis, pues por lo que veo yo en los pacientes en consulta, es que generalmente pues son, pues al final terminan cansando, ¿no? El llevar todos los días una ortesis. Provocan muchas veces rozaduras, producen incluso heridas, úlceras, incluso pueden llegar un poco a atrofiar la poca musculatura que haya, porque el pie va sujeto, no se mueve, entonces pues la musculatura se atrofia también, ¿no? Entonces, pues quizá, bueno, es una medida buena, pero no muchos pues quieren cambiar esta situación, quieren dejar de usar esa ortesis. Entonces, ¿cómo ayudamos precisamente a los pacientes nosotros en ICOP, pacientes con Charcot-Marie-Tooth? Desde luego, como os he dicho, primero, con una buena exploración neuromuscular, viendo cada músculo, cuánto funciona, cuánto no funciona. Nos ayudamos de pruebas como electromiogramas, etcétera, etcétera. Ver la alineación del pie es fundamental, cómo apoya, si está a cabo, si está varo, puede incluso estar plano. Luego veremos también un poco ese aspecto. Hacer una radiografía se encarga también, por supuesto, para ver cómo están los huesos del pie y hablar con el paciente, ver qué expectativas tiene ese paciente, es decir, qué es lo que más le preocupa, cuál es la mayor dificultad que tiene o qué es lo que quiere mejorar, ¿verdad? Entonces, los objetivos de la cirugía que nosotros proponemos precisamente es intentar mejorar pues todo eso, ¿no? Mejorar la alineación del pie, corrigiendo pues la posición de los huesos y la estabilidad del pie, con lo cual mejorando la seguridad y la estabilidad del paciente al caminar. Mejorar la dorsiflexión del pie, que ahora veremos que es posible también. Y así evitar tropiezos y caídas e incluso dejar de utilizar las ortesis famosas, ¿vale? Para esto, lo que hacemos, y es fundamental, hacemos dos cosas en la misma cirugía. Van unidas de la mano. No podemos hacer una sin la otra y si lo hacemos, pues quizá no consigamos unos resultados tan buenos como haciendo una sola. Eso es así. La reconstrucción ósea y las transferencias tendinosas. La reconstrucción ósea, lo que pretendemos es que esos huesos o esas articulaciones que están en mala posición en el pie, por esa deformidad progresiva, por el desequilibrio muscular, pues tenemos que colocarlas en la posición buena, en una posición adecuada, anatómica. Y eso conlleva fijar algunas articulaciones, la famosa artrodesis, fijar algunas articulaciones del pie para que, una vez fijas, esas articulaciones no se vuelvan a deformar o mal alinear, ¿vale? Eso no quiere decir que fijemos el tobillo. Nosotros normalmente no fijamos el tobillo en el Charcot-Marie-Tooth, porque precisamente creemos que es lo que mejora la deambulación y tiene que estar libre. Vamos a mejorar su movilidad, de hecho. Pero sí que hay articulaciones, sobre todo del mediopié y del retropié, la articulación del chopar o la subastralena, que a veces es necesario fijarlas para conseguir una mayor estabilidad y para que, lo segundo, funcionen esas transferencias tendinosas que vamos a hacer a continuación en la misma cirugía. Es fundamental tener un pie estable y plantígrado para que las transferencias tendinosas funcionen, ¿vale? ¿Y qué hacemos con esas transferencias? Pues utilizamos aquellos tendones que hemos visto que funcionan mejor para transferirlos y que hagan los movimientos que el paciente no tiene, que tiene más deficitarios, ¿vale? Por ejemplo, este paciente, bueno, que hemos visto antes una imagen de él, vemos que tiene un pie cabo varo, es un caso relativamente sencillo, moderado, pero tiene un varo bastante importante a nivel del retropié. La vemos aquí caminando, que es a cámara lenta, pero sobre todo pues podemos ver cómo tiene una caída pues muy precoz, muy repentina del antepié, porque no tiene dorsiflexión. Incluso lo que hace es reclutar un poquito los tendones extensores para conseguir levantar un poquito más el pie, ¿vale? Y bueno, pues sobre todo pues el varo, él tenía mucha sobrecarga en la parte lateral del pie, se fatigaba al caminar, bueno, pues quería un poco cambiar esta situación, ¿vale? Entonces, lo que hicimos, una vez hechas las radiografías, que serían estas, hicimos una cirugía. Aquí veo un poco, os enseño un poco una imagen para que entendáis. Lo que hemos hecho es corregir el pie a nivel de la zona del medio pie y utilizamos generalmente estas agujas que veis aquí, ¿vale? Estas agujas quedan por fuera de la piel y normalmente las retiramos a las 6-7 semanas.
tirando de ellas en la consulta o bajo sedación en quirófano, de tal forma que no queda ningún material dentro del pie, ¿vale? Pero lo que hemos conseguido es que esas articulaciones queden en buena posición, fijas en esa posición que nosotros consideramos anatómica. Y aquí veríamos el pie ya corregido. Eso es un anclaje que utilizamos a veces para sujetar los tendones en el pie y que van a permitir hacer esa dorsiflexión. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ya un poco para terminar aquí pues, mi parte, vemos aquí a este paciente que le veíamos antes y vemos aquí, una vez operado, el pie izquierdo, cómo ha pasado de tener un varo significativo a tener el pie con una alineación normal. Eso se llama valgo, un valgo fisiológico. Un pie plantígrado, sin un excesivo arco, como en el otro lado, y sobre todo, pues teniendo una dorsiflexión activa, como vemos en ese vídeo, ¿vale? Este paciente antes no hacía eso y después, con las transferencias tendinosas y la reconstrucción ósea, hemos conseguido que tenga una buena dorsiflexión, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco, ahora vamos a ver, mi compañera, la doctora Villanueva, va a contar un poquito más, con más detalle, cómo es el proceso un poquito más práctico y demás, pero así a grandes rasgos yo creo que, bueno, pues puede quedar un poco claro cómo es el tipo de tratamiento y lo que proponemos. Y bueno, si luego tienen alguna pregunta, pues aquí estamos, ¿vale? Vale, voy a poner esto ahora. Uy, un momento, que creo que me he liado. Un momento. Un segundito. Vale, ahí está. Vale, ya lo pongo en grande. Y bueno, pues ya la doctora Villanueva puede continuar. Bueno, perfecto. Bueno, yo soy la doctora Villanueva. No me pueden ver porque va a salir Inma seguramente en la pantalla, pero bueno, es como ha dicho ella. No, en principio te estamos viendo a ti. Ah, sí, vale, vale. Sí. Perdón, porque no me veía yo misma. Vale, perfecto. Pues nada, un placer poder dar esta charla y bueno, como ha dicho mi compañera, voy a explicar un poquito más lo que son los detalles prácticos del procedimiento quirúrgico, o sea, de la cirugía del pie. Vale, bueno, pues empezamos. Entonces, el paciente bueno, que tiene esta afectación y que tiene esta deformidad, pues, y que quiere dar el paso para corregir un poco la deformidad de sus pies, pues se pregunta qué tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues seguimos. Adelante, Inma, por favor. Vale, pues lo primero es acudir a la consulta. Como ha dicho Inmaculada, nosotros tenemos una consulta que se llama ICOP en el centro de Madrid. Normalmente siempre intentamos que los pacientes, si es posible, vengan de forma presencial, pero algunos pacientes que viven fuera de Madrid o incluso fuera de España, pues los podemos atender por videoconsulta. Pero aunque esto se realice por videoconsulta, antes de la cirugía hacemos que el paciente venga, porque esto nos permite pues, conocerle personalmente, poder realizar una buena exploración, que es fundamental para saber cómo es la afectación funcional y la deformidad que tiene. Y también realizamos unas fotos y un videoregistro de la marcha del paciente. Siguiente. Sí, sí, sí. Vale. Las pruebas básicas que nosotros necesitamos son sobre todo unas radiografías de ambos pies y tobillos en carga y con ellas pues podemos hacernos una idea de la deformidad que hay, de si existe a veces cambios degenerativos en las articulaciones y podemos estudiar esta deformidad. Siguiente. En ocasiones hay que pedir otras pruebas
complementarias como un escáner, una resonancia o incluso una ecografía. Y otra de las cosas que son importantes es el electromiograma y pruebas genéticas que a muchos pacientes que nos visitan pues ya nos suelen aportar, ¿no? Si nosotros tenemos alguna duda y demás, pues solicitamos al paciente también que se realice ambas pruebas, ¿no? Siguiente. Posteriormente, cuando el paciente toma la decisión de operarse, solicitamos un estudio preoperatorio donde se realiza una analítica, un electro y una radiografía de tórax como cualquier otra intervención. Nosotros operamos en un hospital que se llama Virgen de la Paloma, que está cerquita de la consulta, y normalmente el paciente va a ingresar el mismo día de la cirugía a primera hora en este hospital. Posteriormente, realizamos la intervención cuya duración es variable porque, como ha dicho mi compañera, pues cada paciente, cada deformidad, cada situación es distinta, ¿no? Hay cirugías que pueden durar 2 horas, 3 horas o casos más complejos en los que podemos estar más tiempo. Una vez que hemos finalizado la intervención, el paciente suele ir a una reanimación en la cual está unas horas. En dicha reanimación, pues lo esperable es que se le despierten las piernas, puesto que la anestesia con la que realizamos la cirugía es una anestesia raquídea junto con una sedación. Entonces, durante su estancia de reanimación, el paciente comenzará a recuperar la sensibilidad de esas piernas y a tener un buen despertar. Y una vez que esté estabilizado, pues pasaría a planta. Normalmente la estancia en planta es de 2 días. A los 2 días de la intervención, retiramos unos drenajes que solemos poner y damos el alta al paciente. Posteriormente le revisamos en la consulta, lo cual ocurre más o menos a las 2 semanas de la intervención. En esa consulta volvemos a curar al paciente, retiramos una media escayola que normalmente colocamos durante la cirugía y inmovilizamos al paciente esta vez con una ortesis que se llama Walker, que es mucho más confortable y que nos va a permitir hacer las curas posteriores y nos va a ayudar en la rehabilitación. Con esta ortesis el paciente va a estar aproximadamente 7 semanas, ¿de acuerdo? Siguiente. Pasado ese tiempo, retiramos las agujas, como ha dicho mi compañera, y hacemos un control radiológico para ver que todo esté, que esté correcto, ¿no? Siguiente. Después de ese tiempo, si la radiografía es correcta, iniciamos un apoyo progresivo con la ortesis y con las muletas para que el pie, que ha estado tanto tiempo en descarga, se vaya acostumbrando otra vez al peso del cuerpo. De forma progresiva, dependiendo un poquito del paciente, pues se va retirando progresivamente las muletas y esta ortesis. Y programamos revisiones pues, a los 3 meses, a los 6 meses y luego al año de la intervención con unas radiografías. La rehabilitación es un proceso fundamental en esta operación, ¿no? Y muchas veces comienza en el posoperatorio inmediato. Nosotros trabajamos con una fisioterapeuta que al día siguiente de la operación va al hospital a visitar al paciente y le recomienda ejercicios para no perder la musculatura durante este periodo de 7 semanas de descarga. Es muy importante que estos ejercicios los haga el paciente todos los días en su casa, aunque no pueda apoyar, puesto que va a permitir que la musculatura no se atrofie tanto y que cuando iniciemos la carga pues se encuentre en un mejor estado. Cuando ya el paciente se le retiran las agujas y comienza a apoyar, pasados pues eso, casi 2 meses, 2 meses y medio, se recomienda pues una fisioterapia dirigida.
en manos de un buen profesional. Y con una parte fundamental y que es muy importante es que el ejercicio diario, ¿no? Una vez que el paciente pasan los meses, pues es importante que haga ejercicio como bicicleta, como natación, que se apunte a un gimnasio, para que la musculatura que funciona y que no está afectada por la enfermedad se mantenga de la mejor manera posible, ¿no? Siguiente. Ha comentado mi compañera varios casos, tampoco me quiero entretener yo en esto, pero bueno, podemos ver un caso, pues eso, bastante severo en este caso de afectación por Charcot-Marie-Tooth. Podemos ver en el vídeo de abajo esa es la marcha posoperatoria y podemos ver primero, eso es, perfecto. Pues esa marcha preoperatoria que el paciente pues requiere que le ayuden, puesto que no puede hacerlo de forma autónoma, ¿no? Podemos ver que es una deformidad muy severa con todos los componentes que hemos visto, el equinismo, el varo, el cabo del pie. Y bueno, en el vídeo siguiente, pues podemos ver cómo el paciente es capaz de caminar una vez operado, pues de una forma autónoma y con un apoyo bastante plantígrado, ¿no? Muy bien. Y bueno, sí. Solamente nos queda pues daros las gracias por vuestra atención y bueno, que sepan que estamos a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotras. Ahora haremos un turno de preguntas. Si alguien tiene algo que preguntar, pues es el momento. Bueno, muchas gracias a la doctora Moracia y a la doctora Villanueva. Soy la doctora Yasmina Pañón. Y sí, yo tengo dos preguntas. La primera es, yo a veces cuando veo o me llaman, me preguntan, ¿la cirugía a qué edad es una vez que tiene el pie cabovaro, a partir del desarrollo, a partir que ha pasado la adolescencia? ¿Existe una edad que es mejor hacer esta cirugía o hay que esperar? No, independientemente de lo que quiera el paciente en cuanto, evidentemente, si hay dificultad para caminar, sino un pie. Yo muchas veces sobre todo cuando estaba en ASEM, ahora aquí veo menos pacientes, pero cuando estaba en ASEM, una de las dudas es si es mejor operar después de la adolescencia o esperar a una edad más adulta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la evolución postquirúrgica en la edad adulta de estas cirugías? Muchísimas gracias. Pues, si quieres, Patri, contestar. Bueno, a ver, contestando un poco a la primera pregunta, realmente como esta enfermedad tiene un espectro de manifestaciones tan variable, pues hay pacientes que se tienen que operar en la infancia, en la misma infancia, porque la deformidad afecta precozmente y además progresa de forma rápida. Y en esos casos es preferible hacer una cirugía incluso de niño, porque ya digo, aquellos casos en los que la afectación es muy precoz y muy importante, si se dejan evolucionar y no se operan, puede llegar a deformidades muy grandes y que son bastante complejas de corregir. Otra cosa son cuando la afectación no es tan importante, entonces sí que se puede esperar. O sea, si la progresión es más lenta y la deformidad no avanza tanto, pues se puede esperar más. Pero en cualquier caso, yo creo que lo importante es que no se deje evolucionar la deformidad hasta un estadio en el que sea muy grande, puesto que la cirugía va a ser más difícil. Es más fácil corregir un pie menos deformado que un pie más deformado, aunque ambas cosas son posibles. Por tanto, ¿hay una edad idónea? Pues no, depende mucho de, como le digo, pues de cada caso, de cómo la deformidad progresa y de la gravedad de la misma. Entonces, podemos operar desde niños o podemos operar ya en gente más adulta
dependiendo de cada caso. Y bueno, con respecto a la segunda pregunta, la evolución posoperatoria, bueno, los pacientes efectivamente pues pasan un periodo de descarga, hay que acostumbrar otra vez el pie a la carga, es decir, es un proceso que tarda su tiempo, pero nosotros nos ponemos un objetivo, pues eso, por lo menos de un año, ¿no? Para ver el resultado un poco final, puesto que, pues eso, que la musculatura se tiene que recuperar, el pie se tiene que adaptar y las articulaciones tanto de la rodilla como de la cadera a la nueva forma de pisar, y eso requiere su tiempo, ¿no? Entonces, pueden estar haciendo una vida normal, pues muchos a partir de los 3, 4 meses, pero el resultado final muchas veces hay que esperar por lo menos hasta un año, que es cuando ya la mayor parte de los pacientes han recuperado realmente la musculatura atrofiada y se han adaptado a la nueva situación. No sé si, Inma, tú quieres añadir alguna cosa más. Pues no, la verdad que lo has explicado muy bien. Yo creo que efectivamente los pies, pues depende un poco de la deformidad y de la progresión. Y en casos igual que no son tan severos o tan graves, pues a ver, los chicos, los niños jóvenes, adolescentes se adaptan muy bien. Muchas veces ves eso, deformidades en niños o en niños de 10, 11 años y dices, ¿que este hijo cómo hace? Pues juega al fútbol, lo sube, baja, e incluso pues juegan al tenis, etcétera, etcétera, y hacen una vida completamente normal. Entonces, en esos casos, pues quizá conviene un poco esperar a que, bueno, pues ya llegan un poco más a una edad adulta, que van a pues sobrellevar un poco la cirugía un poquito mejor, siempre haciendo un seguimiento, viendo que esa deformidad pues no se hace súper severa, porque entonces, pues como dice la doctora Villanueva, la corrección es mucho peor. Pero si más o menos se mantiene y hace una vida normal y no tiene ningún tipo de incapacidad, pues quizás se puede esperar. Y sobre todo, pues para intentar también pues que ya haya finalizado la etapa de crecimiento, que el pie haya crecido lo suficiente y no dejar un pie pues tan pequeño a veces si haces una cirugía cuando es más pequeñito o más en la infancia, ¿no? Y eso un poco, yo creo que sí, que más o menos lo mismo que ha dicho mi compañera. Muchas gracias. Y luego la última pregunta ya es, una vez hecha la cirugía, al cabo de los 10 años o al cabo del tiempo, no sé, ¿se suele con vuestra experiencia tener que repetir algún tipo de cirugía? Gracias. Bueno, de nada. Pues sí, es una pregunta que también nos hacen mucho los pacientes, ¿qué va a pasar después? Porque claro, en teoría esto pues puede progresar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Se va a volver a deformar el pie? Pues quizá no lo sabemos a largo plazo, pero en general, al haber, como he dicho, fijado ciertas articulaciones, el pie es difícil que vuelva a tener una deformidad tan grave. Y habiendo hecho esas transferencias tendinosas, que pueden perder fuerza esos tendones que hemos transferido, pero quizá no es tan frecuente. La verdad que nosotros vemos así a pacientes después de varios años y no se les ve un cambio significativo. En algún caso sí puede pasar que, bueno, pues tengan un poquito más de supinación del antepié, tengas que rehacer o liberar o transferir algún otro tendón, pero no es muy frecuente. Por lo menos yo no he tenido que reoperar a muchos pacientes. No sé si, Patri, tú tienes alguna otra experiencia en ese sentido. Sí. No, realmente quiero decir, la deformidad es difícil que vuelva a aparecer cuando se hace la cirugía de forma adecuada, pero como es una enfermedad en la que es progresiva, sí que esos tendones que hemos transferido o esos músculos se pueden afectar por la progresión de la enfermedad y se puede perder algo de fuerza. Eso sí, eso puede pasar, pero se puede solventar, pero eso es una cosa, ya digo, que es difícil de saber, puesto que es una enfermedad, pues eso, que puede progresar. Ya digo, la deformidad como tal no. Con respecto a la fuerza, pues si la enfermedad progresa y afecta pues a esos músculos transferidos, sí se puede perder algo de fuerza, ¿no? Pero ya digo que no es lo más frecuente y que nosotros los pacientes que vemos, que llevamos ya muchos años operando, suelen estar pues muy bien y contentos, ¿eh? De verdad.
Pues nada, agradeceros muchísimo. De nada, gracias a ti. Fernanda, que tienes la mano levantada. Hola, bueno, Hola. muchas gracias por la charla. Yo he entrado un poquito tarde y bueno, mi pregunta es, a mí nunca me han sometido a una cirugía, ¿vale? Yo tengo CMT1A, tengo un pie muy cabo, con los dedos en garra, pero desde que tengo 47 años, desde que cumplí pues 41, alrededor de los 41 empecé a notar empeoramiento en la marcha, entonces descubrí que, no que perdía la fuerza para hacer puntilla, entonces como que mis talones no me ayudaban a avanzar al caminar. Eso se ha ido agudizando mucho, tanto que ya tengo mucha dificultad para caminar, cosa que no tenía. Y en un pie, el pie izquierdo concretamente, he perdido pues, la fuerza para la dorsiflexión, no puedo levantar prácticamente el pie. Entonces utilizo una ortesis tipo boxia. Me siento como un pato andando, sinceramente. Entonces, claro, yo hasta ahora nunca me he planteado una operación, pero ya me veo en una situación en la que el empeoramiento es muy claro. Entonces, mi pregunta, bueno, tengo muchísimas preguntas, ¿vale? No son para ahora, pero, por ejemplo, yo viendo que he perdido tanta fuerza, mi pregunta es si una cirugía me podría ayudar, si se puede, sí, si me podría ayudar porque realmente he perdido la fuerza de la Vale, sí. musculatura. Entonces, no sé si en esos casos ayuda o no. Bueno, pues Patri, habla, habla. No, 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 vamos, da lo mismo, sí. No, pues evidentemente la respuesta es sí, porque ha perdido, como ha explicado, claro, o sea, a lo mejor entra un poquito tarde, Ah, ha explicado la capacidad para flexionar dorsalmente el pie, porque habrá afectado principalmente el tibia anterior, incluso a lo mejor a un extensor, que es el principal responsable de ese movimiento, ¿no? Entonces, lo que hacemos con la cirugía es exploramos bien al paciente antes de operarle para ver cuáles son los músculos que no están afectados por la enfermedad. Y lo que hacemos es transferirlos al dorso del pie para recuperar esa dorsiflexión. Entonces, ¿se puede recuperar la dorsiflexión? Siempre que, pues la respuesta es sí, siempre que en la exploración tenga músculos que funcionen, es decir, músculos funcionantes para poder trasplantar, para poder transferirlos al dorso del pie. O sea bueno, que claro que es posible. Evidentemente hay que evaluar su caso, pero sí, sí, es perfectamente posible. Y la edad, en este caso, pues ya tengo 47 años. La edad, ¿qué papel jugaría en este caso? bueno, pues en principio lo que es la edad, Fernanda, yo creo que no, yo creo que esta es una edad idónea en cualquier caso para una cirugía. No porque tengas 47 años, sino porque, como tú bien dices, ahora mismo es cuando tus pies te están dificultando el caminar. Hasta ahora o hasta hace 6, 7 años, pues tú más o menos estabas bien, hacías una vida normal o no te incapacitaba. Pero ahora, pues como comentas, cada vez caminas con más dificultad, no levantas el pie, has perdido la dorsiflexión de uno de los pies, pues quizá es el momento de un poco plantearte coger esto pues un poco el toro por los cuernos, ¿no? Como se suele decir, y mejorar esa situación, yo creo. Y luego otra cosa es, como si has entrado tarde, bueno, ya lo sabrás seguramente, la charla va a quedar grabada y bueno, puedes verla y ahí también pues verás un poco que explicaba todo eso que ya ha dicho la doctora Villanueva, sobre que sí que se puede recuperar esa dorsiflexión si tenemos músculos para transferir que funcionen, ¿vale? O sea, que sí que conseguimos recuperarla, ¿vale? Vale, muy bien. Pues muchas gracias. De nada, Bueno, pues me doy el turno a mí, que he levantado la mano también. Y nada, me entra la duda ahora,
cuando decíais cuál es el momento ideal, porque en el caso de adultos es mejor esperarse a ya tener muchos problemas y ya tener esas dificultades que comenta Fernanda, o cuando empiezas a ver que ya el pie se empieza a deformar, es mejor en ese momento operar y aprovechar que todavía hay musculatura que está fuerte, tendones que están fuertes para hacer esas fijaciones. ¿Hay que esperar a estar que no puedas ya más o en los primeros síntomas en los que empiezas a ver que la cosa va Hombre, mal? quizá en los primeros síntomas no, quiero decir, pero o sea, al final es una cirugía importante, es una cirugía pues que como habéis visto, pues es de bastantes horas, una recuperación larga, una rehabilitación larga. Entonces, hombre, no es decir, ay, ya tengo un poquito deformado el pie, me voy a operar. No, es un poco ver que la cosa va progresando o que te va creando una mayor dificultad o dolor para un poco tomar esa decisión, porque si tienes un poco de deformidad, pues quizá aunque te diga yo, oye, opérate ya, ¿qué tal? Pues tú vas a decir, ¿qué va? Yo no me opero porque no estoy tan mal, ¿no? O sea que también es buscar un poco un término intermedio, ni llegar a una situación de súper deformidad que sea muy difícil de corregir, ni que sean los primeros síntomas de que se empieza a Sí. deformar, creo yo. No sé. La pregunta iba por el qué puedo ganar más a futuro, o sea, ¿cuándo ganaría más a futuro si eso, en los primeros estadios o esperar? Porque claro, entiendo que si te esperas ya que estar muy deformado, ya has perdido musculatura, los tendones ya no están igual, pues va a haber más complicaciones y entiendo que a lo mejor a futuro la recuperación puede ser mm, recuperar un andar normal peor que si lo haces antes. Ahí estaba la duda. Ya, sí, sí, ya te entiendo, te entiendo. Pues hombre, quizá sí, la musculatura es verdad que tengas más fuerza, tengas más capacidad para recuperarte, la musculatura esté más fuerte, pero yo creo que tampoco tiene tan, no sé si la doctora Villanueva tiene otra idea, pero no creo que influya tanto de cara a esa evolución posterior. No lo sé, yo creo que no. Ok. Sí, es eso, no dejar que la deformidad sea muy grande, pero evidentemente al inicio, si es poco, quiero decir, si solamente a lo mejor se deforman un poquito los dedos o es un mínimo cabo, pues tampoco merezca la pena. Es muy difícil, de verdad, decir ahí un momento exacto, ¿no? Un momento idóneo. Lo bueno es, pues eso, ver que o sea, sobre todo operarlo antes de que progrese mucho, ¿no? Y eso, bueno, pues se hace un seguimiento en consulta, se va haciendo las radiografías y junto con el paciente que nos va contando qué incapacidad tiene, pues se toma la mejor decisión, ¿no? Bueno, muchas gracias. De Pilar. Ya. Hola. Hola. Mi pregunta es, un niño ya operado, de transposición operado con 10, ¿vale? Ya con los tendones de hueso, no te sabría decir exactamente qué hicieron, pero sí que de transposición de tendones. Ahí cuando ya sea adulto, haya terminado de crecer, no lo sé, a la edad que sea, ahí, ¿qué se puede, qué margen de mejora o de maniobra podría tener? A ver, mire, normalmente en los niños que se operan pronto, porque tienen una deformidad o porque se ve que está progresando de forma rápida, se intentan realizar cirugías en las que no se hagan artrodesis, ¿no? Se intenta en la medida de lo posible porque los huesos tienen que crecer. Entonces, estos niños que se operan pronto suelen hacerse o bien, se hace las transferencias de tendones y un procedimiento que se llama osteotomía, es decir, se corta a lo mejor una parte de hueso para desplazarle y mejorar el alineamiento, pero sin tocar ninguna articulación. Entonces, el problema de los niños, o sea, de los pacientes con Charcot-Marie-Tooth en edad infantil que se operan, si luego la deformidad sigue, o sea, si sigue progresando, pues entonces hay que pasar a realizar la cirugía un poco que hemos contado mi compañera y yo, que es una cirugía un poco más definitiva, en la cual, pues eso, se fijan ciertas articulaciones del pie para evitar que la deformidad no vuelva.
Eso en los niños se intenta no hacer. Por eso es posible que en un futuro, en esos niños donde no se han tocado esas articulaciones, a lo mejor en un futuro lo necesiten. ¿Sabe? Entonces, bueno, si su hijo con 10 años pues se ha operado, se ha realizado unas transferencias o antes y luego cuando, sigue el crecimiento y tiene problemas, pues eso se pueden tratar porque se puede hacer pues estas cirugías que le estamos comentando o que hemos comentado hoy en la charla, ¿no? Que son un poquito más definitivas, pero que a veces en pacientes muy pequeños pues no se realizan para que el pie crezca y para no causar problemas, ¿no? Vale, muchas gracias. Y solo una pequeña cosa quería comentar. Cuando a él le fueron a operar desde su centro de rehabilitación, tuvo muchísimo, bueno, desde su centro de rehabilitación y desde casa, tuvo muchísimo trabajo de fuerza previo, para, que me parece que fue un consejo bastante acertado para intentar ganar toda la músculo para que cuando pierda no se queden tan bajos. Es perfecto y súper recomendable. Como he dicho, el ejercicio yo creo que, bueno, es bueno para todos, ¿no? Pero para los pacientes con problemas neurológicos y, por supuesto, si se van a someter a una cirugía, pues es fundamental porque pues por eso, porque luego durante el periodo posoperatorio van a perder, con lo cual, pues si llegan en mejor estado, pues muchísimo mejor. Por eso nosotros también, pues eso, recomendamos la fisioterapia desde, ya digo, nuestra fisio va al hospital. Es que al día siguiente de operarse y empieza a hacer una tabla de ejercicios que les pone a los pacientes donde moviliza todo, o sea, no solamente las piernas, las extremidades superiores, etcétera, pues para que cuando empiece a apoyar esté en las mejores condiciones posibles. Y eso es muy importante. O sea que es un excelente consejo y una excelente recomendación. Sí, sí. Muchas gracias. Jacqueline. Hola, buenas tardes. Yo tengo CMT2F, yo no tengo deformidad, yo tengo poca fuerza, estoy perdiendo la fuerza y ahora hace una temporada que estoy haciendo deporte. Voy al gimnasio y hago también bicicleta. Mi duda es, no sé si los términos los diré bien, pero vosotros habéis dicho que eh, miráis los músculos afectados y hacéis la transfusión, ¿no? Entonces, mi duda es si esos músculos que tenemos ahora buenos, digamos, con el tiempo pueden estar afectados. Exacto, pues sí, un poco, sí, creo que un poco lo hemos hablado antes también, que como la enfermedad de por sí, pues como se sabe, se conoce, es progresiva, y no sabemos además cómo progresa, o sea, puede progresar mucho, puede progresar poco, no sabemos cuándo, en qué momento, dentro de 10, 20 años, no lo sabemos, pues sí, efectivamente, esos músculos que se han transferido, que en su momento, cuando los transfieres, tienen fuerza, puede ser que pierdan algo de fuerza. Entonces, si no tienes tú, por ejemplo, ahora no tienes deformidad, quiere decir que tienes que toda la musculatura pues, de tu pie, pues seguramente no haya unos músculos que funcionen más que otros, es decir, que todos han perdido fuerza en general. Estos son pies generalmente que no se deforman por eso, porque o tienen todos muy poca fuerza, tanto el tibial anterior como el Aquiles, o sea, todos tienen poca fuerza y no hay uno que tire más que otro, por eso el pie no se deforma, no hay un desequilibrio. Entonces, en estos casos, también, bueno, pues claro, al no tener fuerza, pues también el pie se puede caer, o sea, se puede quedar caído, puedes tener tropiezos, no sé cuál sería un poco tu dificultad en el día a día. Pero también en estos casos, que antes se me ha olvidado comentarlo, y quería decíroslo, también se pueden hacer una estabilización del pie con esa reconstrucción ósea y unas transferencias tendinosas. Es verdad que esos tendones no van a tener tanta fuerza o no van a tener fuerza o no van a hacer una movilización activa, una dorsiflexión activa, pero también actúan como si fueran unos tirantes, unas cinchas, como un antiequino por dentro para sujetar el pie. O sea que aunque si tú no tienes esa fuerza, para moverlo, o sea, el músculo ha perdido esa fuerza, pero aún así eso lo podemos utilizar, pues como te digo, como un sistema de antiquino, pero por dentro del pie, es decir, sin llevar un aparato o una ortesis externa, ¿vale? Pero eso sí, no vas a tener esa movilidad que hemos visto activa del pie, ¿vale? Pero el pie no se va a caer, ¿de acuerdo? Pero sí, a la progresión, pues ya te digo, a la larga
podría empeorar la situación. Vale, gracias. De nada. Antonia, tu turno. Perdona, Antonia, tienes que quitar el micrófono, tienes que activar el micrófono. Ahora. Ya. Sí, buenas tardes, ante todo. Buenas tardes. Yo he ido andando bastante bien. Ahora un par de años, en un año, tuve 4 tendinitis en el pie derecho. ¿No? Ya me mandaron, incluso he ido a rehabilitación, me mandaron el fundal este, ¿cómo se llame? Y ando bastante bien. Pero a raíz de esto, yo los tobillos, cuando hago un sobreesfuerzo, me cargo, lo que sea, cojo peso, me muevo, corro un poco, correr un poco más de deprisa de lo normal, me duelen los tobillos que a veces incluso me cuesta mantenerme de pie. Y a mí el traumatólogo cuando me vio, la opción que me dio fue a operarme el pie para rectificar la pisada y ya está. Y yo muchas veces también lo que me doy cuenta es que cuando estoy cansada físicamente, me tambaleo mucho, me muevo mucho, no tengo equilibrio y quería saber qué solución puedo tener. Yo sé que que tengo que pasar por quirófano, pero quería saber qué tipo de cirugía debería hacerme. Bueno, a ver, ¿Me entiendes? es difícil un poco responder la pregunta sin poder explorarla o sin poder ver la deformidad. Posiblemente le duelan los tobillos porque por la deformidad o sea, porque la deformidad del pie, la deformidad del pie al final hace que sufra el tobillo. ¿Por qué? Pues porque, claro, está pisando de una manera no adecuada y eso hace que haya un exceso de carga en el tobillo. Entonces, lo que le han dicho de corregirse el pie para mejorar la pisada puede aliviar los síntomas de dolor en el tobillo, porque las cargas a nivel del tobillo se van a distribuir mejor cuando apoyamos todo el pie, no cuando lo apoyamos de forma desviada, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque su tobillo, pues quiero decir, si tiene dolor en el tobillo, sí que tiene mucho sentido pues operar el pie para intentar que ese tobillo no sufra tanto y no tenga dolor. Entonces, bueno, pues sería lo más recomendable. Y luego lo del desequilibrio, es cierto que cuando ya los músculos, es decir, cuando ya el paciente está cansado y está fatigado, los músculos están fatigados, esa situación de desequilibrio que muchos pacientes ya tienen de base, pues aumenta. Y eso es verdad, eso es verdad. Pero que quiero decir, esa fatiga también es mayor porque su pie está, supongo, deformado y porque su pisada no es buena. Entonces, poniéndolo en mejor situación, el desequilibrio, pues seguramente también sea otro síntoma que mejore. Pero de eso no habría solución. Yo a lo mejor estoy muy bien, pues a lo mejor me he ido más de lo normal, lo que siento, y al día siguiente me levanto y incluso estoy en la parada de un semáforo y estoy que parece como que me voy a tirar. Ya. Hay gente que me mira, a mí me da igual, pero digo, a veces incluso me mareo. Hay Ya, veces ya, que ya. y en Sí. eso, pues nada, acostumbrarme. Bueno, ya Sería. digo que parte de, o sea, que decir, hay pacientes que tienen mucho desequilibrio, mucha ataxia, efectivamente, y eso no es una cosa que se pueda operar, pero sí que si parte del desequilibrio se debe también a la posición del pie, pues mejorando esa posición del pie, parte de esos síntomas mejoran. Es decir, evidentemente, pues todo no, porque hay muchos pacientes que tienen mucha ataxia, mucho desequilibrio y mucha inestabilidad. Y parte es un problema, el del nervio que no podemos tratar, pero otra parte, la que procede de la forma de pisar, sí que mejora mucho cuando se pone en pie plantígrado y cuando se opera, claro. Bueno, aquí es que la verdad es que me eché un poco atrás porque me dijeron 5 semanas que no podía apoyar el pie para nada. Y es para los operatorios. Y yo me veo en Sí, situación que para mí es la situación un poco mal. sí que es Porque, cierto, es así, que hay que pasar un periodo de descarga, o sea que eso es una parte mala, pero bueno, siempre hay que mirar un poco
a largo plazo, porque bueno, al final pues el objetivo es una mejoría que es importante, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que es un fastidio esos meses, porque lo son, pero luego en cuanto el paciente empieza a apoyar, empieza a ver que está mejor, que apoya mejor, que va ganando fuerza, también es muy satisfactorio, ¿eh? Ya, pero es que malo como también lo tengo el izquierdo, que también lo tengo tocado, que a lo mejor, oye, yo soy auxiliar de enfermera. Yo trabajo, pues esta mañana que estoy en servicio de radiología, ayudando a pasar unos pacientes de la mesa a la mesa del TAC y eso, que ha sido poco. Pues el poco de servicio ese que tal, me duelen los tobillos, pero eso sí, que yo al día siguiente estoy más fresca que unas castañuelas. Por suerte con el descanso, muy, muy bien. Y si Ya, no, mañana, si no tengo mucho esfuerzo, pues tiro el día. ya, Y yo por ahora era eso mi duda, porque ya cuando me dijeron eso, yo estoy dándole vuelta a la cabeza. ya. Ya le digo que habría que verlo un poco, ver sus radiografías, explorarla bien, pero bueno, que si le den los tobillos, pues como le he explicado, ¿no? Que muchas veces es porque ahí las cargas a nivel del tobillo con el pie deformado, pues no se transmiten de forma adecuada y la articulación sufre. Y el problema es que cuanto más edad tenemos, pues, pues más, pues peor, porque ese cartílago pues se va dañando, ¿no? Y como ha dicho mi compañera, el tobillo es como la articulación, una articulación súper importante que intentamos no fusionar y proteger porque es fundamental para una mejor función, ¿no? Y una mejor marcha, claro. Porque esto es solución de, por ejemplo, células y eso, nada. Sería operación y ya está. Bueno, las ortesis le pueden ayudar, pues eso, para el pie caído bueno, a veces en deformidades que no están muy estructuradas, pero bueno, Vale, muchas gracias. Esa era mi duda. Muchas gracias por dármela. de nada. De nada. Gracias. Antonia, me vuelvo a dar a mí el turno, que me ha surgido otra duda, y es el tema, si este tipo de operaciones están cubiertas por la Seguridad Social, es algo que los traumatólogos o los cirujanos recomiendan en la Seguridad Social, y si tenéis también algún tipo de acuerdo con seguros privados para realizar este tipo de operaciones. Bueno, en principio sí, sí están cubiertas por la Seguridad Social y bueno, pues nosotros sí tenemos una actividad pues privada, completamente privada y luego también tenemos seguros, no muchos, pero bueno, normalmente este tipo de pies los seguros pues como que no cubren, por así decirlo, pues todo lo que es el tratamiento quirúrgico, como habéis visto, de muchas horas. O sea, normalmente este tipo de pacientes realmente lo hacemos a nivel privado, ¿sí? Puramente. Puramente privado, o sea, tampoco a través de seguros médicos que no suelen cubrir este tipo de enfermedad. No. Bueno, a veces si tenéis de reembolso, la póliza de reembolso sí que puede cubrir pero vamos, a ella se les paga privado y luego la compañía, en algunos casos, dependiendo de la póliza de reembolso que tengáis, os reintegra un 80 o un 90%. ¿Eh? Sí, eso es una opción, efectivamente. Depende de la póliza y demás. Y por curiosidad, porque ¿en qué rango nos movemos de la operación? ¿Suele estar el término medio ahí porque claro, no sé de cuánto estamos hablando. Porque yo, por ejemplo, en mi póliza de privada tengo el reembolso, son hasta 40.000 euros en hospitalario. Entonces, no sé si ahí estaría cubierto o no estaría cubierto. Pues es que es difícil, no es que no te lo quiera decir, yo te lo diría encantada, pero es difícil pues por lo que hemos dicho, porque cada paciente es muy Es un diferente. mundo. Unos se operan de un pie, otros se operan de los dos a la vez. Unos hay que hacer, pues está el pie más deformado. Pues hemos visto casos que eran pues bastante moderados, otros casos muy graves, que te tiras en quirófano pues 4 horas con cada pie. Porque es muy difícil de corregir. Entonces, claro, ahí varía mucho el precio. Entonces, luego a eso hay que incluirle pues la hospitalización, el tiempo de la anestesia, el material que utilizamos, etcétera, etcétera. Entonces, pues un rango, pues es que, no sé,
es que te mentiría. No sé, te podría decir pues entre... Ay, no lo sé, no sé qué, no sé qué decirte, Vale, la vale. verdad. Perfecto. No, Pero pues, ya ya te digo, hay que por valorar saber. cada caso y en cada caso hacemos un presupuesto y ya te digo, y no tenemos unos baremos de decir, no, esto es esto, esto es esto, esto. No, cada paciente es que es completamente diferente y no vas a encontrar seguramente un presupuesto igual en uno y en otro. O sea, eso te lo digo así, de claro, Ujú. porque es muy diferente. Y una vez hecho la operación por lo privado, ¿sabéis si hay algún tipo de ayuda del Estado, de la Seguridad Social o algo que se pueda solicitar para cubrir parte de... Pues, pues, pues que yo sepa, por parte de la seguridad social, no. Puedes encontrar algún tipo de fundación que a veces puede, o crowdfunding de estos que hacen para recaudar dinero, pero no, que yo sepa, por parte de la seguridad social. No, perfecto. Muchas gracias. No. Eva. Sí, yo quería comentar un poco al hilo de lo que estabais hablando. A mí me llevan el 12 de octubre en neurología y en la última revisión, esta no, la del año anterior, a mí no me lleva trauma. Entonces le pedí al neurólogo que hiciese una petición para que me viese el traumatólogo. Pues, yo soy un poco como Fernanda, voy cada vez estoy peor, sobre todo he tenido muchas caídas con consiguientes esguince, pues al no levantar el pie tropiezo con facilidad. Entonces el neurólogo me hizo el parte interconsulta a trauma y cuando me vio el trauma no entendía por qué me había derivado. Me dijo que no entendía y entonces no tengo seguimiento de traumatología. Mire, es curioso porque dos cosas que nos llaman la atención, que muchas veces los neurólogos efectivamente siguen mucho, o sea, evidentemente siguen a los pacientes con Charcot-Marie-Tooth, pero no los derivan a traumatología, lo cual es un poco, es curioso porque quizá no saben o no se imaginan pues que tiene que muchos pacientes pues mejoran mucho con las intervenciones, ¿no? Y luego, con respecto a lo que, bueno, a lo que usted dice y a la pregunta anterior de si en la seguridad social se realiza o no, pues yo creo que el tema es ese, que este tipo de cirugías no las hacen todos los traumatólogos. O sea, por eso quizá pues hay determinados médicos de la seguridad social o privados, da lo mismo, traumatólogos, que a lo mejor al no estar familiarizados o bien con la enfermedad o bien con los procedimientos, pues le contesta como a usted le han contestado, ¿no? ¿Y por qué la mandan aquí? O esto no tiene solución, es una enfermedad que no tiene neurológica, no se opera. Quiero decir, nosotros que operamos muchos pacientes neurológicos, no solo de Charcot-Marie-Tooth, sino de otras patologías, pues muchos vienen, pues eso, que le han visto traumatólogos, otros especialistas y que no tienen solución. Bueno, tiene una polio, pues ya está, pues así se tiene que quedar y no es verdad. Quizá muchas veces es pues desconocimiento de las técnicas y de las posibilidades de operación que tiene esto. Entonces, bueno, pues cuando han preguntado antes, ¿esto no cubre la seguridad social? No es que no lo cubra o si lo cubra, sino que el traumatólogo que le atienda sepa hacer esta técnica o no sepa hacerlo, o no lo haga, o lo desconozca. Entonces, bueno, nosotros pensamos, ya digo, no solo en el Charcot-Marie-Tooth, sino que muchas enfermedades neurológicas con afectación, bueno, ya bien sea de los pies o de las rodillas como la polio, o imagínese, pues los secuelas de ictus, bueno, un montón de problemas, sí que mejora mucho con la cirugía, pero muchas veces no lo remiten, no sé por qué. Pues eso, pues porque no lo conocen, pues que se puede mejorar mucho, ¿no? Claro, de hecho yo vuelvo a no tener seguimiento de traumatólogo porque me hizo el interconsulta, me vio una única vez Ya está, ¿no? y me dijo que no consideraba que tenía que hacer un Un seguimiento. seguimiento. Pues ya le digo que no, pues que no sería lo adecuado, ¿no? Porque lo normal es, bueno, bien el paciente tenga una deformidad como para operarse o bien no,
O sea, no hace falta, no todos los pacientes que vemos los operamos, porque a lo mejor, como hemos dicho, todavía no es el momento, o se puede esperar un poquito más, o no tiene suficiente afectación que le limite como para operarse, pero sí que es bueno seguirle para ver, pues eso, si progresa, aunque el paciente se da cuenta, ¿no? Pero para, pues, y no dejar que esa deformidad progrese de una forma, como hemos visto, pues que luego sea bastante complicado de resolver. Eso le puedo decir. Sí, sí, no, sí. Que la Hombre, yo entiendo y que, bueno, realmente, ya digo, los que nos dedicamos a las enfermedades neurológicas, pues eso, como vemos a muchos pacientes porque no les tratan, te digo, compañeros nuestros, que dicen, no, esto, sí, ¿para qué? Si esto no se opera o si es una enfermedad neurológica, esto se queda así y no es verdad, no es verdad, no es cierto. Si me permitéis, a mí sí que me parece importante que nos dijerais vuestras consultas privadas, porque en muchas ocasiones es lo que decía antes la doctora Moracia, y tú misma, hay que evaluar al paciente. Y sí que a mí particularmente cuando veo pacientes, pues yo soy médico de atención primaria y sí que me interesa, aunque a la consulta privada, que vayan a vuestra consulta privadamente y veáis la posibilidad, pues si en ese momento es necesario cirugía. Por eso mi pregunta primera, ¿sabes? O sea que sí que es interesante poderles a los pacientes que así lo quieran, pues en el caso de esta compañera que acaba de decir, a mí me parece importante que la vierais y vierais si realmente necesita cirugía. Y bueno, pues ya se verías luego hacer el crowdfunding o cómo podemos, pero sí que es importante la evaluación vuestra en vuestra consulta privada. ¿Eh? Pues bueno, porque la realidad es que los traumatólogos en la seguridad social no hacen caso. Entonces, pues claro, ese es el problema, que pues tendremos que buscar la forma de que vosotras podáis operar a la gente que tiene el Charcot Meritud y sea necesario hacerlo. Previa evaluación, porque muchas veces pues les diréis, pues mira, puedes esperar 3 años o 2 años, o vamos a ir viendo anualmente una consulta, una evaluación, porque es tremendamente frustrante para esta compañera que la digan, no necesito, es que no es así. A mí cuando la estoy oyendo, pues no puede ser, es que necesita una evaluación una vez al año, y una vez al año sí que puede ir a vuestra consulta y que la digáis, pues mira, todavía no necesitas o sí. Eso me parece muy importante, esta situación, No, ¿vale? la verdad que tienes toda la razón, que nosotros además encantadas de que vengan a vernos pues pacientes que tengan ese problema pues de un poco de falta no de atención, sino pues eso, pues que pues te encuentras con traumatólogos que igual no tienen esa experiencia en ese tipo de patología, ¿no? Entonces, bueno, entonces pues hay que recurrir a estas opciones, en este caso a nosotras, que podemos ayudarles, valorarlos y darles esas revisiones y esa continuidad. Y bueno, no sé si en alguna zona, bueno, en mi presentación creo que no, pero pues tenemos una web de nuestro instituto y ahí, bueno, pues a través de esa web se puede solicitar cita y también están los teléfonos para llamar y pedir, pues eso, una cita con nosotras, con la doctora Villanueva o conmigo. Y nada, encantadas de recibir a los pacientes con Charcot Marie-Tooth y ayudarles. Pues muchas gracias. De nada, a ti. Álvaro, que tenías la mano levantada. Álvaro, tienes que quitar Sí, perdón. Y perdón por no tener la cámara, porque es que estoy a millones de cosas y si no, despistaría. Buenas tardes a todos. Primero, y nada, y muchas gracias por la charla. Nada, simplemente sobre lo que estábamos hablando, aclarar lo de la pregunta un poco de... dudas me han surgido miles, pero claro, no las voy a preguntar ahora porque volvería loco. Pero para aclarar lo de la seguridad social, la pregunta es si entra en la seguridad social o no entra en la seguridad social. Creo que la respuesta que han dado ambas dos es muy correcta porque a mi hermano le operaron por la seguridad social en el Hospital Clínico de Valladolid. Sí que es verdad que el doctor que le estuvo... Bueno, mi hermano tuvo un caso muy especial, que es que primero le operaron y le hicieron un destrozo en el primer pie que le operaron.
Entonces él fue a un médico privado que le vio y bueno, le dijo de cómo le habían hecho aquello en el pie. De hecho, estuvo con un sufrimiento brutal durante 2 años con ese pie. Pero este médico que le vio en la consulta privada era un trabajador del Hospital Clínico de Valladolid y a él le operó en el Hospital Clínico de Valladolid por la Seguridad Social. Y está operado de los dos pies. Le reconstruyeron el destrozo de la primera operación y después le operaron del segundo también por la Seguridad Social. O sea que sí que puede ser que depende mucho del traumatólogo y la idea que tenga. De hecho, al escucharlas, porque esta Navidad estuve en Olmedo y llevamos a Guille a rehabilitación, que va siempre, que es mi sobrino, que también tiene la enfermedad. Y bueno, y luego estuve charlando un poco con mi hermano y me contaba mi hermano, pues eso, que a veces algunos papás tenían un poco de miedo a operar a los niños, pero que este médico le había contado que algunas veces si la deformidad era muy grande de un niño, era mejor operarle para que el niño pudiera. Pues toda esta charla que nos han dado hoy venía muy relacionada con lo que a mi hermano le ha contado este doctor, que no recuerdo ahora cómo se llama, para Guille. Pero vamos, que el hombre que el pie y mi hermano habla muy bien de él, lo operó a mi hermano por la Seguridad Social en el Hospital Clínico de Valladolid. Pues sí, es un poco lo que le he dicho, ¿no? Bueno, que depende mucho, no es tanto si esto es de forma privada o sea social, sino de la experiencia del traumatólogo y de su formación y demás, ¿no? Y bueno, pues así es. O sea, puede haber traumatólogos en la seguridad social que operen esto y traumatólogos en la seguridad social o en lo privado, pues que desconozcan un poco los resultados o que no tengan experiencia en este tipo de operaciones. Y es así, sí. Uh-huh. Mm. Bueno, pues no hay más manos levantadas, o al menos yo no veo ninguna. No sé si que... Vale, Roberto. vale, yo solo. Sí, no. Al hilo de lo que se estaba hablando, pues Irma y yo tendremos una conversación que algo haremos a los que vayan por la asociación. Efectivamente. Ah, claro, algo haremos. Entonces, bueno, sí que es garantía no sé, ir por privado o por sanidad pública, a veces es mejor. Como digo yo, lo barato te suele salir caro y lo caro te suele salir barato. Y ellas tienen una gran experiencia en pie de Charcot, que es nuestro gran problema. Y el problema de la seguridad social es, como ha comentado antes, te mandan a un traumatólogo que no ha visto ninguno y te la juegas, literalmente. Y como ha dicho Álvaro, hemos visto muchos casos de que les han hecho unas operaciones que luego han necesitado no ni una, ni dos, ni tres, igual 15 operaciones, como sé de alguno, para dejarle medianamente bien. Entonces, esto luego ya es cuestión de cada uno, de las posibilidades que tenga y demás. Entonces, ahí ya cada uno tiene que valorar un poquito. Pero sí que es mejor ir con garantía que no un poco a ciegas. Y bueno, pues eso es un poco lo que quería decir. Y nada, pues si no hay más preguntas, pues bueno, pues agradeceros a todos el haber estado esta tarde en esta charla que me parece muy importante. Yo, de hecho, estoy operado hace 34 años y no he necesitado ningún retoque. Te quiero decir que los que preguntaban por ahí necesitaban retoques y demás, pues bueno, si te lo hacen bien, es garantía para toda la vida. Entonces, por eso digo de ir a profesionales. Y nada, pues lo dicho, agradeceros a todos vuestra presencia, sobre todo a Inma y a Patricia, por habernos dado una visión de lo que es la cirugía en los pies con Charcot y que así pues que cada uno pues eso saque sus propias conclusiones y bueno, que luego lo podéis ver en la web para, para el que no haya estado, pues bueno. Y nada, animaros a que en las próximas charlas pues se anime más gente y nada, pues de todas las dudas y demás, pues ya sabéis cómo nos podéis contactar. Así que nada, muchas gracias. Muy bien.
Bueno, Muchas gracias a vosotros también, Roberto, y nada, encantadas, como he dicho, de poder transmitir nuestro trabajo y que lo hacemos con ilusión y mucho cariño a los pacientes, la verdad. bueno, muchas gracias. Y nada, lo que necesitéis ya sabéis dónde estamos. Muchas Vale, pues gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.